Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por vuestra asistencia otra vez a los jueves con ProPAMSA. Mi nombre es Manuel Soler, soy el responsable de marketing de ProPAMSA y hoy vamos a hacer una presentación sobre la lámina cerámica, donde vamos a hablar de lo que sería la evolución de la cerámica, la normativa, manipulación, colocación de toda esta lámina cerámica, ¿no? Y sus trucos que nos dará nuestro compañero Roberto Luengo. Esta presentación del e-training de hoy ha sido con colaboración con Rubí, Germán Subada, el cual le damos agradecimiento aquí por ayudarnos en toda esta formación y todas las piezas y herramientas que hemos estado manipulando, ¿no? La semana que viene haremos una presentación de vídeos donde podréis ver también la manipulación en vídeos acompañados de Iván de Rubí, el cual nos explicará un poco los trucos y cómo mover y manipular y poder manipular correctamente estas láminas de grandes dimensiones y el corte, ¿no? Junto con Borja Salvador, que nos dará también los trucos para la colocación. Tenéis el panel para hacer preguntas en caso que tengáis alguna y luego al final de la presentación, si tenemos tiempo, pues intentaremos dar respuesta a la mayoría de preguntas que nos lancéis. En caso que no tuviéramos o no pudiéramos, os enviaremos una respuesta por correo electrónico. Bueno, voy a dar paso a Roberto Luengo. A ver, ¿dónde estás, Roberto? No te encuentro. Aquí. Roberto, ahora te Hola, vemos. Muy bien. hola Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Pues nada, pues sin más te dejo todo tuyo. Muy bien. Buenas tardes a todos. Bueno, soy Roberto Luengo, responsable técnico de producto en ProPAMSA. Y bueno, hoy vamos a, como ya ha adelantado un poco Manel, vamos a ver un poco las técnicas de la colocación cerámica enfocadas a la lámina cerámica. Y bueno, vamos a ver un poco pues eh, l- diferentes técnicas, normativa, veremos un poquito todo esto, pero bueno, antes de todo esto sí me gustaría, ¿no? Ver un poco cómo llega, ¿no? Cómo hemos llegado aquí, cómo hemos solucionado aquí, y ahora pues en la presentación iremos viendo cómo hemos llegado al punto en el que hemos llegado con los formatos que tenemos ahora mismo y cómo podemos hacer una colocación con garantías, ¿no? Bueno, aquí tenéis un poquito el programa de lo que vamos a ver, un pequeño resumen y bueno, pues tener en cuenta que la lámina cerámica ha entrado en los últimos años en escena, ¿no? Y muchos aplicadores y prescriptores, pues tenéis cierto recelo, ¿no? O cierto recelo a su prescripción o su instalación, porque lo veis quizá como un material complejo a modo de instalación cuando no es así, ¿no? Es un material cerámico con unas características particulares, pero que no deja de ser una cerámica y que vamos a poder instalarlo con las técnicas habituales de instalación, de colocación cerámica muy bien conocidas por todos nosotros, ¿no? Veremos un poco la información disponible, la normativa sobre la que nos podemos apoyar a la hora de prescribir, hablaremos de técnicas de colocación, de preparación, de manera que mi intención de hoy es daros a todos una visión global, una visión global que os aporte pues eso, consejos y técnicas que junto con unos buenos materiales, unos materiales adecuados para esta instalación, pues os permita tener un grado de éxito elevado en vuestras instalaciones que garanticen pues, el éxito de las mismas, ¿no? Si me permitís, inicialmente me gustaría presentaros a Propansa y al Grupo Cementos Molins antes de empezar. Bueno, el Grupo Cementos Molins es un grupo internacional presente en 5 continentes, con empresas punteras pues, a nivel nacional como CMI, Precon o Promsa. Y además, dentro de todo el grupo Cementos Molins, bueno, pues como podéis ver en esta diapositiva, nos hemos marcado unos valores centrados básicamente en el desarrollo sostenible, respetando pues el medio ambiente, por supuesto, y la sostenibilidad de los recursos, como no podía ser pues de otra manera, ¿no?
A continuación, pues os presento nuestras líneas de producto, que bueno, muchos de vosotros ya las conocéis, donde tenemos un amplio catálogo con soluciones destinadas a la construcción, una línea de pavimentos, adhesivos para colocación cerámica que veremos hoy, productos de rejuntado que también veremos hoy, por supuesto. Gamas de morteros, una gama muy amplia de morteros de cal, tanto para edificio antiguo como para rehabilitación. Revestimientos de fachadas, por supuesto, aislamiento térmico, muy importante hoy en día y que motor importante dentro del sector de la construcción en los próximos años. Sistemas de impermeabilización y morteros técnicos, una línea muy importante de morteros técnicos para la, para la reparación del hormigón. Bueno, pero empecemos ahora en lo que es la instalación de la lámina cerámica. Bueno, pues en primer lugar vamos a ver una breve introducción de cómo ha evolucionado la cerámica, de dónde viene la cerámica, de dónde ha llegado, cómo ha ido evolucionando y con ello, pues por supuesto, cómo ha evolucionado la técnica de colocación, que es un poco el objeto del webinar de hoy, ¿no? Ver un poco la técnica de colocación. Al final veremos también, pues de igual manera que ha evolucionado la cerámica, pues ha evolucionado su técnica de colocación, como ya decía, y por supuesto, pues los materiales de agarre y los accesorios para su instalación, por supuesto, las herramientas. Bueno, pues el principio de la cerámica conocido, bueno, pues ya antes de los romanos ya había cerámica, pero bueno, de lo que quizá todos tenemos una visión más visual como primera cerámica, aunque ya, como ya digo, ya hay restos de cerámica anteriores a esta época. Bueno, pues los romanos ya preveían, ¿no? El acondicionado del suelo previo, pues, a la colocación de sus pavimentos, y os quiere decir que ya planificaban una preparación del soporte, ¿no? Lo que nosotros ahora llamamos preparación del soporte. Y en el caso de la ejecución de sus famosos mosaicos y las teselas, pues preparaban morteros específicos, con polvo de teja, con carbón, adecuados para adherir esas piezas. Quiere decir que ya tenían una técnica concreta y una metodología y unos materiales para hacer esa colocación de esas pequeñas piedras de vidrio, piezas de vidrio, de cerámica o incluso piedras naturales, ¿no? Ellos consideraban de vital importancia la técnica de colocación, que pasaban de padres a hijos y su correcta aplicación, ¿no? El azulejo y las técnicas de fabricación posteriores pues evolucionaron ya hacia lo que ya conocemos como el azulejo típico de Al-Ándalus, ¿no? Que podemos ver en España, en la Alhambra, por ejemplo, y en España pues entra pues es una imagen, un reflejo importante, pues es el arte mudéjar, ¿no? Que se introduce a través de la influencia árabe. Características de aquellas piezas, pues, bueno, pues pequeñas, ¿no? Como veis aquí en la slide, en la diapositiva, una elevada absorción en general, técnicas de colocación tradicionales, y empleaban morteros de cal, que era el conglomerante del cual disponían entonces. Bueno, en los últimos 100 años las piezas pequeñas siguen siendo importantes, ya empiezan a aumentar de tamaño, pero siguen siendo piezas relativamente pequeñas, 15 por 15, 10 por 10, 5 por 5, 8 por 8. Suelen ser piezas, no, son piezas que tienen una elevada absorción y conviven pues técnicas de colocación tradicionales como el tendido o la valenciana, pues con técnicas ya de colocación modernas con la llana dentada, ¿no? Ya a principios del siglo XX aparecen los primeros cementos cola. Propan se incorpora al mercado en ese momento el primer cemento cola para colocar sobre yeso, de manera que ya empezamos a ver cerámica de elevada absorción, que se coloca de dos técnicas diferentes, con técnicas tradicionales históricas al tendido, con morteros. Bueno, todos recordamos, ¿no? La época en la que todavía se sumergían, ¿no?, los azulejos en agua antes de ser colocados con mortero fresco, ¿no? Buscando un anclaje mecánico entre el mortero y la cerámica, ¿no? Esta técnica entra en desuso poco a poco con la pérdida de absorción de la cerámica, pues hasta llegar hasta nuestros días, ¿no? Bueno, en los últimos 40 años pues ya se hace imprescindible el empleo de cemento cola, que aporten unas prestaciones muy elevadas de adherencia y de formabilidad. ¿Por qué? Porque aparecen los grès, las piezas porcelánicas de muy baja absorción, los formatos de las piezas aumentan y aparece la necesidad de colocar a doble encolado en capa fina, ¿no? De manera que nos tenemos que adaptar a los nuevos formatos y a la tendencia de absorción de los materiales.
Además, entran en escena nuevos soportes, sobre todo prefabricados, que requieren mejoras en las técnicas empleadas y también pues, en las prestaciones de los adhesivos, ¿no? Por supuesto, también entra en escena la calefacción radiante, pues, que exige todavía mejorar las técnicas de colocación y las prestaciones de los materiales, sin olvidar pues, la colocación en fachada tan habitual en los últimos años, ¿no? de cerámica adherida a fachada. Bueno, pues en la actualidad, ¿qué nos encontramos? En la actualidad nos encontramos que tanto los azulejos como los grés, como los porcelánicos, pues han aumentado considerablemente de tamaño, además de haber incorporado la lámina cerámica de la que vamos a hablar hoy, ¿no? De manera que ya en la colocación no solamente influye la absorción de la pieza para hacer una correcta elección del adhesivo, sino que nos encontramos que además los cambios de los formatos en las baldosas van acompañados pues, con todos estos nuevos materiales, ¿no? El cartón, yeso, madera, estamos colocando sobre metal, sobre prefabricados de diferentes índoles. Entonces, aún así, ya no solamente unos materiales con unas elevadas prestaciones se nos hacen imprescindibles, sino que la tecnificación de la colocación también acompañe, ¿no? No vale aquello de ya colocar a pegotes, que el pegamento tiene mucha adherencia, colocamos 4 pegotes, esto se sujeta, no. Todo tiene que ir acompañado, una preparación de soporte, tiene que ir acompañado de un adhesivo adecuado, de una correcta distribución de juntas y de planificación de la obra, junto con la técnica de colocación. Bueno, pues hoy en día nos encontramos con la lámina cerámica. La tecnología ha evolucionado hasta tal punto que permite a los fabricantes optimizar sus procesos hasta el límite de llegar a fabricar piezas de 3 metros de longitud. Son baldosas de la lámina cerámica. En general es una pieza que tiene un espesor entre 3 y 6 milímetros, con unas dimensiones extremadamente altas y una absorción muy baja, equivalente pues, a una pieza porcelánica. De hecho, es prácticamente equivalente en prestaciones mecánicas a una pieza porcelánica con menor espesor. Y generalmente, bueno, pues no están esmaltadas y están fabricadas pues, por monococción, como comentaba antes. Todo esto permite al fabricante estas piezas cerámicas, adaptarlas a las necesidades del mercado, que eso es muy importante. Entonces ellos parten de una pieza con estas dimensiones y luego pues las cortan y las distribuyen en diferentes formatos, según la demanda que se encuentren, que tenga en ese momento su cliente o el mercado en general, ¿no? Bueno, pues la lámina cerámica, pues como podéis entender, pues nos permite una elevada versatilidad y su aplicación pues alcanza todos los ámbitos de los revestimientos cerámicos: paredes, suelos, fachadas, soportes habituales habituales de construcción, soportes modernos como paredes de cartón yeso. Podemos instalarla prácticamente en cualquier soporte donde podríamos colocar un revestimiento cerámico habitual. Pero como podréis entender podéis entender, la técnica de colocación va a variar levemente. El concepto de la técnica va a seguir siendo el mismo, pero vamos a necesitar de nuevas herramientas y materiales y una técnica de colocación que nos permita colocar las piezas con garantías. Bueno, pues un poco resumiendo ya lo que os he comentado antes, pues bueno, son piezas que nos van a permitir adaptarnos gracias a su gran formato, a cada proyecto con facilidad. Vamos a poder adaptar la pieza al tamaño, a las dimensiones y a las características de nuestro proyecto con facilidad. Y además es un material muy ligero. En el caso, pensar que una lámina cerámica de 3 milímetros, por ejemplo, es una lámina que prácticamente tiene un peso aproximado de unos 7 kilos por metro cuadrado, ¿no? Y además pues tiene unas características, además de ser muy ligero, nos aporta unas características de elevada dureza, ¿no? De una elevada dureza, al ser una pieza porcelánica, y nos aporta pues todas las ventajas del porcelánico. Es un material resistente al desgaste, una superficie muy higiénica, reducimos la cantidad de juntas, ¿no? Eso es algo muy buscado, ¿no? En muchos proyectos, disminuir la proyección de la cantidad de juntas, ¿no? En los revestimientos cerámicos. Bueno, pues con la lámina cerámica conseguimos reducir esa cantidad de juntas.
Bueno, a continuación os quiero mostrar un poco una breve pincelada de las dos normas que intervienen en la colocación cerámica, principalmente. Por un lado, la norma de colocación y por otro lado, la norma que describe los adhesivos, a los cuales nos hará referencia la norma de colocación. Bueno, la norma de colocación es la UNE 138.002. Se trata de una norma que está consensuada entre los diferentes actores que intervienen en la instalación de los sistemas cerámicos por adherencia. Pues por un lado tenemos a los fabricantes de baldosas, los fabricantes de adhesivos y juntas, los profesionales alicatadores, por supuesto, y soldadores, y los prescriptores, los colegios de arquitectos y aparejadores. De manera que se ponen de acuerdo para elaborar este documento, que unifica de alguna manera y ayuda a determinar no solamente el material adecuado para cada situación, sino que también nos explica cómo proceder a su aplicación, nos describe técnicas, incluso entra en detalles de sistemas especiales como terrazas y piscinas. Entonces, es una herramienta de apoyo importante para hacer nuestros sistemas cerámicos. Bueno, a nivel técnico, pues describe y desarrolla el proceso de colocación desde el diseño, en los soportes, nos describe los diferentes tipos de soporte, las características que tienen que tener, nos habla de la instalación y de los materiales que intervienen en esa instalación, nos habla de la prescripción y la preparación, de cómo se debe de realizar, nos da consejos, nos da guías, habla de la instalación y de la entrega y, por supuesto, del mantenimiento de los sistemas. De manera que se convierte en una herramienta imprescindible en el diseño y la instalación y, por supuesto, el mantenimiento de los sistemas cerámicos, pues tanto de los prescriptores como de los instaladores. Bueno, en el caso de la lámina cerámica, nos encontramos que la norma ya nos está pidiendo unos requisitos más exigentes a los habituales para colocar un revestimiento cerámico a las que ya conocemos en la Alberto, instalación de piezas de... ¿Sí? no, se te había cortado, perdona. No, ¿Sí? no, ahora se te oye perfecto. Se Vale. me había cortado el audio. Si no, a lo mejor he sido yo, perdona, ¿eh? No. Nada, nada. Bueno, pues como iba diciendo, la norma en cuanto a su contenido, lo que nos plantea, por ejemplo, es en el caso de la planitud del soporte, evidentemente vamos a colocar una pieza con unas dimensiones muy grandes, con una planitud bastante exigente. Entonces, para poder hacer una buena colocación con garantías, deberemos tener un soporte con una planimetría adecuada. Entonces, ya la norma nos está diciendo, oye, cuidado, necesitamos tener una planimetría en el soporte pues de 1,5 milímetros medidos con una regla de 2 metros, ¿no? Para una baldosa cerámica, pues podemos incluso ir a 3 milímetros y en ocasiones en la práctica se colocan con más desnivel, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí nos dice que es muy importante que garanticemos el macizado de las piezas, que la técnica de colocación tiene que ser el doble encolado, que luego veremos más adelante. Y bueno, nos hace varias menciones, nos dice, por ejemplo, que las piezas debemos de manipularlas siempre entre dos personas, salvo que, bueno, que sean inferiores a 1 metro por 1 metro, que ya empezaríamos a manipularlas pues como manipulamos cualquier pieza porcelánica de gran formato, ¿no? Y por supuesto te dice que deberás de usar sistemas de nivelación auxiliares para garantizar la correcta instalación y el correcto aspecto del sistema cerámico una vez que lo tengamos terminado. Por supuesto, también nos hace una serie de propuestas para la elección del adhesivo. Ahora en esta diapositiva veremos veremos un poco la propuesta. Y en estas tablas, bueno, por la norma de colocación se recogen los condicionantes según la colocación y el uso, el tipo de soporte, la absorción de las piezas y el formato que tendrán para la correcta elección del adhesivo. Podemos ver que en todos los casos, podemos ver pavimento interior, pavimento exterior, fachada, salvo en el caso de con fibra o soportes altamente deformables, nos pide siempre adhesivos cementosos C2, digamos que serían los adhesivos cementosos de categoría mejorada, serían dentro de la norma, como veremos más adelante, los mejorados, o de resinas reactivas, nos pide también clase 2 mejorados. En todos los casos nos habla siempre de adhesivos deformables, siempre nos marca pues S1 o S2, indicándonos que el adhesivo tiene que tener unas características de deformabilidad adecuadas para soportar y para garantizar la adherencia
con el soporte, ¿no? De la pieza con el soporte. Una adecuada transmisión de tensiones. Bueno, la nomenclatura que veis, que os he estado comentando, C2R, pues esta es la nomenclatura actual que está en vigor recogido dentro de la norma 12004, adhesivos para baldosas cerámicas, y bueno, en principio pues todos los productos que hay en el mercado deberían de ir marcados bajo esta norma con su marcado C, ¿de acuerdo? Y bueno, también advierte, dice, bueno, pues cuando las láminas cerámicas presenten en su reverso mallas y resinas, pues se debe de verificar la compatibilidad de estas con los adhesivos con los cuales los vayamos a colocar. Esto es importante tenerlo en cuenta porque no toda la lámina cerámica viene con fibra adherida en su reverso, pero es verdad que un porcentaje importante de ella la trae para darle un poco más de rigidez y estabilizarla, sobre todo en el transporte. Bueno, pues la norma de clasificación de adhesivos es la 12004 y como podéis ver la norma ya nos va hacia C2, nos está diciendo que el adhesivo tiene que ser un adhesivo de altas prestaciones. En todos los ensayos tiene que ser un adhesivo que nos den más de 1 megapascal en las adherencias, ¿no? Por otro lado, la norma también nos está hablando de adhesivos deformables. Dentro de los cementosos, pues podemos clasificarlos en S1 y S2. Y adquiere esta característica, pues como ya os he comentado, adquiere una importante relevancia en las tablas, pues para los formatos más grandes y sobre todo para las fachadas, ¿no? de las piezas que hemos estado viendo. Y la clasificación nos ofrece dos opciones, ¿no? S1 o S2. Nos estamos midiendo la deformación transversal que sufre el adhesivo al confeccionar la probeta en milímetros. En el caso de los adhesivos tipo R, bueno, pues nos habla de adhesivos de resinas reactivas, cuyo endurecimiento pues, se produce por reacción química. Nos está hablando de unos adhesivos que, como podéis ver, las adherencias son superiores a los adhesivos cementosos. Y los necesitaremos principalmente, como hemos visto antes, para colocación de piezas que tengan resinas que tengan malla en la parte trasera, en colocación en fachada y en formato grande, ¿no? Formatos muy grandes en estas situaciones. Y bueno, pues el endurecimiento de estas resinas es un endurecimiento químico, son unas resinas que nos darán una adherencia química donde, bueno, pues no interviene el cemento para nada. Bueno, ahora como es costumbre, vamos a hacer una serie de preguntas online, Manel. Sí. Antes de empezar un poquito con todo, para conoceros, para saber un poco lo que habéis hecho, lo que no, y nos hagamos una idea, ¿no? de lo que estamos viendo. Correcto, vamos a lanzar unas preguntas, las respondéis. En esta ocasión son 3 preguntas. Respondéis, miramos los resultados y luego lanzamos la siguiente pregunta. Vale, pues iniciamos con la primera. ¿Has instalado o prescrito lámina cerámica en algún proyecto? Esta es fácil. Bueno, van respondiendo. Vale, pues vamos a seguir respondiendo. Bueno, pues mira, yo creo que es muy útil. Cerramos, la compartimos. El resultado es un 22% sí y un 78% no. ¿Vale? Así que estaros atentos, ¿no? Es Muy importante. Y los que sabéis, pues, a ver, ocultamos la primera pregunta y vamos a lanzar la segunda pregunta. Ya la tenéis en pantalla. ¿Cómo definirías el grado de dificultad del proyecto? En el tema de la aplicación de láminas de cerámicas, ¿eh? Alto, medio, bajo, no he instalado lámina nunca. ¿Vale? También es verdad que no has instalado lámina nunca, pero a lo mejor también la opción es que no quieres o hay aplicadores que tienen miedo, ¿no? A estas dimensiones de lámina, así es. ¿no?
Así porque es. la manipulación es considerable, ya lo veremos en las herramientas, ¿no? que se necesitan y que está, bueno, que Ruby tiene Pero es muy una regla, sencillo. pero A la vez es una colocación muy sencilla. sí, no, la Una verdad vez es que sí. conocida la técnica, Vale, pues vamos, siguen votando. Vale, ya cerramos y os compartís con todos vosotros las respuestas. Pues mira, tenemos un 22% alto, un 33% medio, bajo nadie y no he estado lámina nunca un 44%. claro, el resto. Muy bien. Ocultamos y ahora lanzamos la última pregunta. Ya la tenéis en pantalla. Y luego el grado de satisfacción que habéis tenido para los que habéis colocado este tipo de lámina de gran formato en algunos proyectos. Una satisfacción alta, media, baja y bueno, y nunca he instalado la lámina. Bueno, pues mira, esto también da mucho. Estamos esperando un poquito más a ver si vamos el tanto por ciento que habéis votado en las otras. Vale, pues ya estamos. Mira. Así ya. Pues compartimos y es acorde, o sea, el 75% nunca ha instalado una lámina, pero en cambio el 25% que sí que ha instalado, el grado de satisfacción ha sido alto, ¿no? O sea, que Bueno, yo pues creo que nosotros eso es importante, ¿no? encontramos, Es perder el miedo, ¿no? Es perder el miedo porque bueno, seguramente, sí, por lo que veo al final, aquí es el grado de dificultad. Bueno, pues habéis un grado de dificultad en la extracción de la lámina cerámica. Vamos a ver si hoy conseguimos daros algún consejo que no hayáis tenido en cuenta en vuestros proyectos, en vuestro momento de instalación y que os ayude a ello. Pero bueno, como podéis ver, el grado de satisfacción una vez que el trabajo está terminado es muy alto, ¿no? Tanto y por parte luego, del instalador como parte del proyectista como parte del cliente, ¿no? y luego también recordar que no solo en la presentación de hoy, sino la semana que viene veréis vídeos de cómo se manipula, ¿no? Y de cómo se mueven las piezas, ¿no? Que al final es lo que decía Roberto, que bien hecho y teniendo todo correcto es fácil, ¿no? O sea, Así es, es como, yo lo compararía ahora, que no tiene nada que ver con las fibras de carbono, ¿no? Que todo el mundo dice que son muy caras, ¿no? Y pero en cambio, cuando la colocas te ahorras muchísimo, ¿no? sí, Aquí también, ¿no? Si tienes la lámina grande de gran formato, ¿no? A lo mejor la manipulación es un poco más lenta, pero una vez que colocas correcto, ya tienes casi el 60% de la pared colocada, ¿no? En correcto, una aplicación. O sea correcto. que, Así bueno, es. no me lío más porque Así es, así es. Muy perfecto, bien, bueno, pues pues con estos muy resultados bien. vamos a seguir, vamos a intentar, os voy a intentar dar todos los consejos que conozco y todas las técnicas que conozco para ayudaros en subir ese grado de ese grado de dificultad a lo más bajo posible, porque ya veo que el grado de satisfacción del proyecto es muy alto. Bueno. Pues vamos a ver un poquito lo que es la manipulación. A continuación vamos a ver la etapa más importante. Bueno, la etapa más importante realmente es lo que ya es el proceso de colocar la pieza, ¿no? Pero la manipulación es una etapa muy importante, ¿eh? Porque es en la que más tiempo vamos a invertir, todo lo que es la manipulación de la pieza. Entonces vamos a ver con detalle la técnica empleada que nos facilite pues la colocación y la manipulación de las piezas con éxito, ¿no? Bueno, en el caso de piezas, como había adelantado antes, ¿no? De 1 metro por 1 metro o inferiores, en principio, a priori, no necesitáis ninguna medida especial. Vais a usar las técnicas y vais a usar la manipulación habitual que usáis con piezas de gran formato. Eso sí, el doble encolado, por supuesto, lo tendréis que hacer y van a necesitar las mismas precauciones que en la colocación de cualquier gran formato habitual. Bueno, consejos, como podéis ver aquí con este carro, ahí tenemos una pieza ya grande de 3 metros. ¿Eh? Podemos almacenarlas en posición vertical o horizontal, no hay ningún problema, y siempre debemos de manipularlas con 2 personas. Es importante que el embalaje lo abráis lo más cerca de la zona de instalación. Esto es algo evidente,
pero a veces cometemos el error de, bueno, aquí tenemos, empezamos aquí, desde aquí vamos a hacer toda la instalación de una gran superficie. Bueno, pues a lo mejor es mejor tener varios puntos de trabajo o ir moviendo el punto de trabajo de las piezas para no tener que desplazarlas luego grandes longitudes desempaquetadas, ¿no? Bueno, una vez extraídas del embalaje, las podemos almacenar, como os comentaba, verticalmente, siempre sobre el lado largo, por supuesto, y apoyadas en una pared con un ángulo de unos 30 grados. Por eso la pieza no debería de sufrir ningún daño y estaría perfectamente acopiada esperando su manipulación posterior. Siempre debemos tener en mente que estamos trabajando con un material muy resistente, muy duro, ¿eh? Y con un espesor muy bajo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que es un material relativamente frágil durante la manipulación. No es como un cristal, pero se le asemeja en su comportamiento. Por lo tanto, las precauciones que tenemos que tener con él serán unas precauciones altas en cuanto a su manipulación y su golpeo. Bueno, como podéis ver en esta fotografía, estas herramientas de Rubí, estos bastidores, estas herramientas pues, nos van a permitir la manipulación del desplazamiento de las piezas con facilidad. Van a ir sujetas por succión, y una mesa o una superficie de trabajo próxima a la zona de instalación siempre va a ser imprescindible para poder realizar correctamente pues, los replanteos necesarios que tenemos que hacer en la pieza, cortes, etc. ¿Vale? Siempre al manipular estas piezas de gran formato es muy importante mantener una adecuada actitud de seguridad mental, empleando pues, siempre los EPIs adecuados, tanto en mano como en pies. Pues estamos manipulando las piezas grandes y aunque no son pesadas, pues son filos que pueden dañar, pueden cortarnos en la mano o golpearnos en el pie. Y de igual manera tenemos que mantener toda la zona del espacio de trabajo limpio y ordenado para evitar accidentes durante su manipulación. Tendremos que intentar trabajar en una zona con los espacios ordenados. No hace falta que esté todo despejado, pero que esté todo ordenado que nos permita movernos con ella. Pensar que vais a manipular una lámina con una superficie muy alta. El corte de la lámina cerámica es sencillo, es un corte muy sencillo, con una herramienta adecuada. Aquí podemos ver una herramienta de perfil de corte y son herramientas similares a las que podemos emplear estas son herramientas específicas para lámina cerámica, pero no dejan de ser en cierto modo una evolución, ¿no? de las piezas, de las, de las de las herramientas tradicionales de corte de azulejo y del corte de cristal, ¿no? Estas piezas, pues, gracias a que gracias a que la lámina cerámica es un material duro y a la vez frágil, pues la podemos ver, aquí vemos como con la herramienta de corte la dejamos marcada, hacemos una pequeña hendidura en ella, de manera que ya la dejamos por desplazamiento del útil a lo largo de su superficie, marcamos y dejamos la pieza previamente marcada para proceder al posterior corte. Bien, el corte no se va a producir de una manera brusca, debemos de hacer un corte cuidadoso y una vez marcada la pieza lo que vamos a hacer es proceder a aplicar presión en ambos lados del corte con estas tenazas especiales que podéis ver en la diapositiva, de manera que vamos a apretar hasta que oigamos un chasquido. Apretaremos con firmeza, con suavidad, pero a la vez con firmeza, hasta que oigamos un chasquido que nos indicará que el corte pues, se ha propagado a través de toda la hendidura que hemos marcado con la herramienta de corte previa. Lo haremos por los dos lados. Y en este momento tendremos ya la pieza lista y preparada para proceder a su corte. Aún no estaría cortada del todo. Finalmente procederemos a aplicar una ligera presión para terminar con el corte. Como podemos ver aquí, como pues, con una presión firme está haciendo aquí el operario. Con una presión firme prácticamente ya se produce la rotura a lo largo de toda la hendidura que hemos marcado, consiguiendo de esta manera pues prácticamente un corte perfecto. Es importante tener en cuenta que este corte nos va a dejar nos va a dejar unos vivos en el borde que deben de ser eliminados antes de seguir con su manipulación, porque eso serán, aparte de que estéticamente puedan quedar mal o pueda haber alguna imperfección que debamos de corregir, pueden provocarnos daños. De manera, una vez que tengamos el borde ya rematado, pues tendremos la pieza preparada para proceder a la siguiente etapa.
Aquí podemos ver, pues por ejemplo, veis podéis ver el detalle del corte y cómo con en este caso con una esponja abrasiva de diamante, pues procedemos al lijado de la superficie. Podríamos usar también discos o cintas diamantadas o láminas de corindón, pero bueno, la idea es que el vivo de la cerámica matarlo, ¿m? Para evitar daños y para dejar la superficie preparada para la instalación, el borde. Bueno, pues los replanteos pues se deberán de hacer, como todos comprenderéis, antes de colocar la pieza. Tendremos que prever todos los elementos pasantes que debamos de salvar en la instalación. Como podéis ver aquí en esta lámina cerámica que va a llevar un inodoro delante de ella. Entonces todos estos cortes, todos estos replanteos los deberemos de prever antes de la instalación. Para ello pues, usaremos las herramientas habituales que utilizamos en el corte y en la preparación de cualquier pieza porcelánica. Desde discos diamantados, chorros de agua, taladro, bueno, con las características adecuadas para perforar este tipo de lámina fina, pero en principio todas esas técnicas son adecuadas. Bien, pues ahora vamos a pasar un poquito a lo que es la colocación. Ya tenemos la pieza preparada, cortada, tenemos todos los recortes necesarios hechos y podemos pasar al proceso de colocación. Bueno, el soporte, como ya hemos adelantado antes, tiene que tener una estabilidad adecuada, una planitud que permita asentar piezas grandes con garantías, pues lo que hablábamos de una planitud de 1,5 milímetros medidos con una regla de 2 metros. Entonces la planitud pues, es muy exigente y más exigente, pues como ya hemos comentado antes, a la de un revestimiento habitual. No hay que decir que el soporte debe ser estable, tiene que estar ausente de fisuras y tiene que tener pues, un grado de curado, un grado de endurecimiento y de humedad adecuado. Si no fuera así, deberemos de regularizarlo. En el caso de paredes, pues podremos hacer revocados que nos permitan alcanzar esa planimetría deseada. En el caso de suelos, pues podremos hacer recrecidos o aplicación de nivelantes para dejar el soporte preparado para la correcta instalación de la lámina cerámica. Por supuesto, también, no lo he dicho antes, la lámina cerámica la vamos a poder instalar sobre revestimientos cerámicos previos, tanto en pavimento como en pared. Bueno, el encolado pues se convierte en el momento crítico, ¿no? En el momento más importante de la colocación de la lámina cerámica. Es imprescindible que hagamos un adecuado tendido del material en el reverso de la pieza, como podemos ver en estas diapositivas a mi compañero Borja, y, y también, por supuesto, sobre el soporte. Aplicaremos el adhesivo siempre en línea recta, buscando el lado corto de la baldosa, en este caso de la lámina cerámica, con objeto de que cuando presentemos la pieza se minimice la cantidad de bolsas de aire que se nos puedan formar debajo de la baldosa, facilitando la salida de aire por los laterales cuando aplastemos los surcos. Entonces, bueno, aquí es una etapa que, como podéis ver, esto no es encolar una baldosa de 50 por 50 o de 20 por 20, estamos encolando una baldosa muy grande, va a llevar sus tiempos, esto va a exigir de una relativa velocidad, una relativa rapidez en el proceso de encolado y también del empleo de adhesivos que nos den unos elevados tiempos abiertos en su manipulación para facilitar esta etapa. Habitualmente cuando se colocan estas piezas, como son dos operarios los que están colocándolas, mientras que un operario va encolando pared, otro operario va encolando el reverso de la lámina. Con esto conseguiremos, con el doble encolado, como ya muchos de vosotros ya conocéis, conseguiremos una adecuada humectación del adhesivo, tanto en soporte como en pieza, de manera que optimizamos al máximo las prestaciones del adhesivo y de la colocación. Aquí podemos ver pues, el doble encolado hecho en un caso de un pavimento, es una pieza de 1 metro por 1 metro. Bueno, pues aquí la manipula una sola persona con un doble encolado y bueno, la sentamos, apoyamos en suelo y la sentamos sobre el soporte. Importante, si estamos trabajando en exterior o estamos trabajando en una zona que tengamos corrientes de aire, pues recordar que el tiempo abierto del adhesivo se verá reducido, por lo tanto tendremos que tenerlo muy en cuenta a la hora de tanto de la elección del adhesivo, de elevado tiempo abierto, como de la agilidad a la hora de presentar la pieza.
Bueno, durante el tiempo que estamos colocando y la pieza, pues pensar pues lo que os estaba comentando, ¿no? Vamos a necesitar un adhesivo que nos proporcione unos elevados tiempos abiertos. Pensar que en muchas ocasiones, aquí vemos un ejemplo, ¿no? Vamos a colocar lámina cerámica en grandes superficies, vamos a ir colocando paredes bastante grandes, una lámina, otra lámina. El espacio va a ser razonablemente cómodo, pero nos podemos encontrar en muchas ocasiones que hacemos espacios angostos, espacios estrechos, donde este tiempo se ve prolongado, aunque por muy rápido que queramos trabajar. Por lo tanto, disponer de un adhesivo de altas prestaciones y de elevado tiempo abierto, como puede ser la gama Ecogel, nos va a ayudar en hacer la colocación con garantías. Bueno, una vez que tenemos la pieza ya encolada, la pared encolada, procedemos a presentar la pieza. Como podéis ver, vamos a ayudarnos de estos bastidores con ventosas para la manipulación de la pieza. Lo vamos a hacer entre dos personas. Y siempre, por ejemplo, aquí en pared es recomendable presentar la pieza unos milímetros por encima de su posición final. De manera que cuando la presentemos con un leve deslizamiento hacia abajo vamos a favorecer la rotura de todos los surcos y la humectación de la pieza. Aquí podéis ver cómo la presentan y ya, bueno, la están asentando. A continuación, procedemos a la etapa del golpeo. Es una pieza muy grande, la hemos asentado, hemos utilizado adhesivos de gama gel, sobre todo para que nos den mucha cremosidad y se rompan con facilidad por debajo de la pieza, pero aún así es mucha superficie y nosotros no la hemos podido presionar con firmeza porque nuestra presión se ha quedado difuminada en una superficie muy grande. Entonces ahora viene la etapa de golpeo, es una operación muy importante. Mientras que el mortero, el cemento cola está fresco, vamos a proceder al golpeo con una espátula de goma que nos dé una superficie amplia para ir golpeando. Nunca vamos a golpear con una maza o con algo punzante que podamos dañar la pieza. Vamos a golpear con una herramienta que nos dé una superficie relativamente grande, como la llana que estamos viendo aquí la herramienta de golpeo que estamos viendo aquí en el vídeo, o incluso vibradora como la que estamos viendo en la diapositiva a la derecha. Y luego, bueno, importante, si fuera necesario reajustar la pieza, por el motivo que sea, porque ha habido algún imprevisto que no hayamos tenido en cuenta y tenemos que reajustar la pieza, nunca tiraremos de ella, volveremos a colocar ventosas y iremos tirando de manera uniforme desde un lado hacia otro, desde un lado hacia otro para ir desprendiéndola con cuidado y de una manera uniforme. Bien, los elementos de nivelación que son imprescindibles en la colocación de, de lámina cerámica, no podemos obviarlos. Siempre que coloquemos lámina cerámica debemos utilizarlos porque son los que nos van a garantizar una adecuada superficie en el revestimiento cerámico. Aproximadamente se los vamos a colocar en torno a unos 30 centímetros de distancia unos de otros. Una vez que tengamos la primera pieza presentada, pues ya procederemos a su colocación antes de colocar la segunda y sucesivas piezas. Bueno, pues una vez que el adhesivo haya fraguado, normalmente al día siguiente, pues procedemos a la eliminación de los elementos de nivelación y ya tendríamos la pieza instalada con una planimetría adecuada y sin cejas. Es importante que estos elementos de nivelación no se queden pinzados con las piezas, que queden bien fijados, pero que no queden pinzados con las piezas, de manera que cuando los retiremos no se nos queden restos visibles de los mismos en la pieza, que luego durante la etapa de rejuntado pues nos aparecerán y nos harán un efecto estético indeseado. Finalmente, bueno, pues procederemos al rejuntado de las piezas con una borada del color elegido. Dejaremos unas juntas de colocación pues adecuadas según el proyecto. En general, con 3 milímetros es una junta de colocación razonable y buena para colocar este tipo de sistemas con garantías, pudiendo llegar a poner juntas de 2 milímetros en piezas un poquito más pequeñas, ¿no? Y por supuesto debemos de respetar pues todo lo que serían juntas de dilatación del soporte, los encuentros con paredes, columnas, con juntas de 5 milímetros y por supuesto juntas de movimientos entre paños. Sí, Manel. A lanzar la segunda pregunta. No se me ve, ¿no? Vamos a lanzar la última pregunta, que es muy fácil.
Vale, ¿conoces la gama Pameco Gel? Es nuestra mejor gama de adhesivos, que está compuesta por tres productos, que es el Pameco Gel Flex, Pameco Gel Super Flex y el Compact, ¿no? Vale, pues mira. Perfecto, pues mira, ya han votado casi todos. Mira, es la votación más alta que hemos tenido. Compartir, pues tenemos, Roberto, tenemos un 71% que sí que conoce la gama Pameco Gel y un 29% que no la conoce. Muy bien, bueno, pues como todos más o menos conocéis la gama de Paneco Gel, bueno, ya conoceréis muchos de vosotros las propiedades, pero vais a ver que las propiedades, los que no la conocéis y los que ya la conocéis y a lo mejor no habéis caído en la cuenta, os voy a contar un poquito las propiedades de esta gama, que vais a ver que por todo lo que os he estado comentando, las necesidades los requisitos de la colocación, los tiempos, los grandes paños que tenemos que trabajar, el tiempo entre que coloco el mortero y coloco luego la pieza, la necesidad de que el mortero sea muy cremoso, todo esto con la gama con la gama Paneco Gel lo conseguimos, lo cumplimos y podemos garantizar una adecuada instalación de la lámina cerámica. Claro. La gama Paneco Gel está compuesta por tres productos: Paneco Gel Porcel, Paneco Gel Flex y Paneco Gel Super Flex. Paneco Gel Porcel pues sería un C2, Paneco Gel Flex sería un C2S1 y Paneco Gel Super Flex sería un C2S2. Con esto cubriríamos todas las necesidades en cuanto a adhesivos cementosos para la colocación de lámina cerámica, como hemos podido ver en las tablas anteriores. Bueno, está especialmente formulada y desarrollada para la colocación de gran formato, como ya os he dicho, y en el caso de las láminas cerámicas va a ser un excelente aliado a la hora de salvar todos estos pequeños inconvenientes que tiene pues, el manipular una pieza de gran tamaño. Bueno, va reforzada con fibras, lo cual nos va a contribuir de una manera excelente a su deformabilidad, muy importante, como hemos visto, al colocar piezas de gran formato. Es un producto ecológico, es un producto sin polvo, lo hemos formulado de manera que no genera polvo. Está formulado para que cuando lo depositamos en el saco, lo manipulamos, el polvo no ascienda y nos inunde la sala de polvo. Por supuesto, tiene una excelente trabajabilidad, es un material gel, una consistencia gel, es cremoso, muy ligero, además de, bueno, de tener pues, una excelente blancura, pero digamos que para la colocación de la lámina cerámica lo que nos interesa es que el producto sea cremoso, sea fácilmente deformable durante la aplicación y cremoso para que al hacer esa humectación de la pieza y hacer esa prestación de la pieza sobre los surcos de la llana, estos se rompan y quede todo macizado en la parte trasera. Bueno, es un material con un deslizamiento nulo, nos da unas prestaciones para colocar piezas de gran formato en pared con unas garantías excepcionales. Y bueno, y es un material de doble consistencia, nos permite amasarlo con dos dosificaciones de agua para obtener un producto pues, o más isotrópico o más fluido en función del tipo de colocación que queramos realizar en suelo, en pared o en lámina cerámica, donde se tendrá un producto muy cremosito que nos permita manteniendo sus prestaciones y sus adherencias, obtener una elevada humectación entre la pieza y el soporte y el adhesivo. De esta manera, pues obtenemos la máxima adherencia sobre cualquier tipo de soporte, ya sea deformable, sobre otra baldosa, y como ya estaba adelantando, pues favoreciendo muchísimo la humectación tanto de la pieza como del soporte. Importante, un elevado tiempo abierto. Aquí podemos ver el tiempo abierto de un adhesivo flexible convencional. Vemos como el manchado de la pieza con el paso de los minutos se va manchando cada vez menos. Tenemos ya más de 30 minutos, es un adhesivo bueno, pero en el caso de la gama Paneco Gel subimos aún más esa humectación
lo cual nos va a ayudar mucho, porque pensar que estos valores que veis aquí al final son valores de laboratorio, son valores hechos en unas condiciones estándar de 20 grados, sin corrientes de aire. Entonces, luego en obra estos valores se verán especialmente afectados por las condiciones de aire, de calor, de viento. Por lo tanto, disponer de un adhesivo que ya de partida salga muy por encima de lo que sería la humectación y la transferencia normal dentro de los adhesivos del mercado os va a ayudar a minimizar cualquier tipo de problema en ese sentido que podéis tener durante la instalación de la lámina cerámica. Bueno, como ya os he comentado, son S1, S2, son deformables, contienen una alta deformabilidad y son capaces de resistir pues, choques térmicos en el caso de que coloquemos sobre calefacción radiante o, por supuesto, en situaciones de fachada donde podamos ir con un cementoso. Bueno, ya os había comentado, el Paneco Gel Flex es un C2TS1. Es digamos que es el producto todoterreno que estamos utilizando para la mayoría de las aplicaciones. Y luego tendríamos el Paneco Gel Super Flex ya para aplicaciones más exigentes, ya donde requiramos de unas prestaciones de mayor deformabilidad, por formato de pieza, por prestaciones finales, etc. Aquí podemos ver un poco un resumen de los dos adhesivos, de Cogel Flex del S1 y de Cogel Super Flex S2. Vemos que las prestaciones superan ampliamente los mínimos contemplados por la norma, de manera que estamos obteniendo unas adherencias muy altas. Y, y por ello, pues todos los consejos que hemos estado viendo a lo largo de la presentación, junto con el empleo de Paneco Gel, nos va a facilitar muchísimo la puesta en servicio y nos va a garantizar una adecuada colocación de la lámina cerámica con todas las garantías. Bueno, pero por otro lado también hemos visto que la norma nos hablaba de la necesidad de emplear adhesivos de resinas reactivas. Bueno, pues para ello disponemos de Bad Elastic, que es un R2, un adhesivo tipo R2 de resinas reactivas. Es un adhesivo bicomponente, epoxi poliuretano, nos da una parte de epoxi que nos va a dar unas elevadas adherencias y unas prestaciones muy altas en cuanto a adherencia, y poliuretano nos va a dar una adecuada deformabilidad. Vamos a perder la rigidez de los epoxis, vamos a tener una elevada deformabilidad que nos va a ayudar a las solicitaciones que pueda tener la lámina cerámica, tanto ya sea por soporte o por prestaciones o por uso. Por supuesto, si bien no vamos a tener demasiadas juntas, un sistema de láminas cerámicas, por supuesto, es un sistema cerámico, por lo tanto, va a necesitar de sus juntas de colocación, de sus juntas perimetrales, de sus juntas de contracción, de sus juntas estructurales. Ninguna de ellas no la podemos saltar. Vamos a hablar siempre de juntas de colocación, como os había dicho antes, mínimas, vamos a jugar en torno a los 2-3 milímetros, pero en el caso de exteriores o colocaciones en exterior podría ser necesario subir a juntas de 4 o 5 milímetros, juntas ya más abiertas, ¿no? Y bueno, pues las juntas estructurales, las juntas de contracción y juntas perimetrales, bueno, pues las definiremos según el proyecto, según la necesidad del proyecto, y generalmente pues las rellenaremos con materiales elásticos. Bueno, aquí podemos ver la norma de colocación cerámica, que también nos hace recomendaciones en cuanto al uso de la junta en función del uso final que vaya a tener el revestimiento cerámico. Como podéis ver, la norma, cuando tengáis la oportunidad de consultarla, vais a ver que es muy completa. Aquí ya te está hablando que, por ejemplo, que las piscinas, los spas, que tengan una elevada exigencia, un tratamiento por electrólisis salina, ya tenemos que ir con juntas de resinas reactivas. Nos está diciendo que prácticamente en cuanto tenemos cloración salina tenemos que ir con juntas de resinas reactivas, en situaciones higiénicas, etc. Bueno, pues volviendo al caso de la lámina cerámica, bueno, pues vamos a poder rejuntarla con garantías, pues con nuestra borada porcelánica Borada Plus. Son dos productos que nos van a dar una excelente trabajabilidad y un endurecimiento adecuado para la prestación que le estamos pidiendo en estos espesores, y estaríamos hablando de dos juntas que cumplen con la categoría más alta en cuanto prestacionalmente, en cuanto a la categoría de juntas, son CG2AA. Y disponemos de ellas en un amplio abanico de colores. En el caso de que tuviésemos alguna
alguna necesidad adicional como efecto antimón, necesidad de una mayor impermeabilidad, podríamos usar usaríamos Borada Plus en lugar de Borada porcelánica, y en el caso de necesitar unas prestaciones adicionales más elevadas, necesitásemos mayor adherencia o fuésemos a utilizarlas en unos pavimentos que van a estar sometidos a unas prestaciones o unas paredes que van a estar sometidas a unas prestaciones mecánicas elevadas, podríamos utilizar Boralastic como sustituyendo el agua de amasado para obtener una mejora en sus prestaciones tanto mecánicas como de deformabilidad. Bueno, y para terminar, pues lo que os comentaba, ¿no? La borada de Polus será también adecuada, una borada adecuada para la colocación en revestimientos de lámina cerámica, cuando ya el proyecto requiera por uso, por ejemplo, porque vayamos a colocar, por ejemplo, en un matadero, en una sala, en un hospital, necesitemos una junta epoxi higiénica o de fácil limpieza, pues utilizaríamos la borada de Polux. Es una borada 100% estanca, que nos va a garantizar un sellado perfecto y unas elevadas prestaciones mecánicas, además pues de un rápido secado y una rápida puesta en servicio con respecto a las juntas cementosas, ¿no? Bueno, pues con estos productos que os he presentado al final y con los consejos, podéis ver que bueno, la técnica de colocación tradicional ha evolucionado. Necesitamos de unos materiales que nos den unas garantías adecuadas y unas prestaciones adecuadas para la colocación de estos formatos que se están imponiendo en el mercado, y tan importante es el empleo de un material con unas prestaciones adecuadas, con unas prestaciones pensadas y diseñadas para este tipo de colocación como la técnica de colocación. Os invito a que la semana que viene asistáis al webinar práctico que os hará mi compañero Borja, donde todas estas cosas que os está comentando yo desde un punto de vista un poco más teórico, las podráis ver desde un punto de vista más empírico y podáis visualizarlas con mayor precisión. Manel, por mi parte. Perfecto, pues muchas gracias, Roberto. Tenemos hasta las 6, tenemos 3 o 4 minutos para responder algunas preguntas. Algunas ya hemos respondido, he podido responderlas con tu permiso personalmente yo, ¿de acuerdo? Okay. Hay otras que creo que también son muy interesantes, ¿no? Que a lo mejor engloban más interés a todo el mundo, ¿no? ¿Tenéis nivelante recomendado para calefacción radiante? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Como hemos comentado, en calefacción radiante también podemos colocar sistemas de lámina cerámica. Y claro, aquí lo interesante será obtener una buena planimetría en el soporte, y esto pues con nuestro nivelante 80 lo podemos conseguir. Nivelante 80 es un nivelante adecuado para colocar sobre calefacción radiante, dejándonos una superficie preparada y perfectamente regularizada para la posterior colocación de una lámina cerámica, sí, por supuesto. Luego también es sobre la colocación de la lámina cerámica sobre un azulejo o baldosa. Si se puede poner sobre, entiendo que es Sí, una baldosa antigua. lo hemos comentado durante la exposición. Sí, podemos colocarlo, pero tendremos que tener un poco las mismas precauciones que tendríamos sobre un soporte tradicional. Tendremos que vigilar esa planimetría, tendremos que vigilar que las baldosas estén bien adheridas, que no haya desperfectos, corregir todos esos desperfectos, y por supuesto, si el sistema cerámico antiguo está bien adherido, podemos colocar lámina cerámica sobre revestimientos antiguos. Sí, sí. Hay una pregunta también que hace hincapié exactamente en qué consiste exactamente el doble encolado. Lo has comentado, pero bueno. Bueno, pues el doble encolado básicamente es peinar, lo habéis visto, ¿no? En alguna fotografía, es peinamos en soporte con la llana de dientes, buscando el lado corto siempre para que cuando coloquemos la pieza y hagamos el macizado salga el aire con facilidad y debajo se nos quede todo bien macizado. Y luego sobre la baldosa, con la parte de la lisa de la llana, untamos 1, 2 o 3 milímetros, 1 o 2 milímetros de pasta para que cuando hagamos la colocación ya iremos hermano con hermano, adhesivo con adhesivo, y junto con la presión romperemos surcos y tendremos todo el adhesivo trabajando sobre la mayor cantidad de superficie, tanto de soporte como de pieza cerámica. Vale, en esto del doble encolado, mira, hay una que también hay que habla sobre qué porcentaje de las piezas se tiene que macizar como mínimo. Bueno, si el soporte está... A ver, no podemos hablar de un porcentaje a macizar mínimo. Debemos de conseguir macizar lo máximo posible. Tenemos que ir siempre al 90, 95, más del 95%. Si el soporte está bien. Uy.
Roberto. Yo te he perdido. No sé si todo el mundo te ha perdido. Bueno, en todo caso, a mí se me ha quedado bloqueado Roberto. No sé si tiene un problema de conexión. De acuerdo. Nos hemos quedado a mitad de lo que sería la pregunta, que el tanto por un segundo que me llama Roberto. Disculpar, Roberto ha tenido un problema en la conexión y se ha salido. Nada, lo que estaba hablando era el tema de macizar, el doble encolado, como mínimo todo el espacio. La verdad es que yo me gustaría poder responder, pero no tengo la respuesta. De acuerdo, en todo caso, lo que sí que os daría por favor es que las preguntas que tenemos aquí online, pues os las haremos llegar a todos vosotros para que tengáis respuesta a todas las preguntas y dudas que habéis tenido, ¿no? Yo a ver si hay alguna más que pudiese responder, pero no. No. Disculpad, pero no me atrevería. Prefiero que lo hagan directamente el departamento técnico, que son los expertos en estos temas. Pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias a Roberto Luengo por hacer la presentación. Suerte que se ha cortado al final de todo y no ha pasado antes. Gracias también a Jessica Dufrasne por la colaboración y la organización también de estos eventos. Y nada, os invitamos, como decía Roberto, la semana que viene tenemos en colaboración con Rubí, con Iván, ¿no? En el monitor de Rubí, que seguramente más de uno de vosotros conocéis por las formaciones que realizan. Y a Salvador, a Borja Salvador, nuestro técnico en obra, en los cuales nos van a hacer una presentación de lo que es en vídeos y PILs, lo que sería la manipulación, y podéis ver perfectamente cómo se utilizan estas herramientas para el gran formato. ¿Ah? Os invito a que os conectáis, que os inscribáis y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos.